La carta llegó el miércoles por la noche. Normalmente a esa hora ya me estaba preparando para irme a la cama después de un turno de 12 horas como operadora de emergencias, pero esta noche algo me hizo mirar el correo antes de apagar la luz. Mis dedos se congelaron sobre la pantalla del teléfono cuando vi el remitente. Wilderness Escape. Al principio pensé que era spam, un nombre demasiado grande para la pequeña ciudad de Tonopah, perdida en medio del desierto de Nevada. Estimada señorita Pryor, decía el correo electrónico, estamos encantados de conocer su podcast, Sobrevivir al desierto. Nuestra empresa se dedica a la organización de viajes por la naturaleza y estamos interesados en trabajar con usted. Le invitamos a reunirse con nosotros en nuestra oficina de San Francisco el viernes 15. Todos los gastos de vuelo y alojamiento estarán cubiertos. Su billete le estará esperando en el aeropuerto de Las Vegas. Releí el correo electrónico 3 veces antes de creer que no era una broma. Mi pequeño podcast, que había estado grabando en mi armario con almohadas para insonorizarlo, había llamado la atención. No solo se habían dado cuenta, querían pagar por mi experiencia. A mí, la chica que mi familia consideraba una soñadora inútil, me ofrecían un contrato. El silencio de nuestra casa me oprimía los oídos. En la habitación de al lado, Mercy, mi hermana mayor, que no perdía ocasión de recordarme que era una fracasada, roncaba. ¿Un despachador de emergencias en Tonopah? ¿En serio, Regan? Hasta tú debes tener mayores ambiciones. Y ahora tenía la oportunidad de demostrar que mi fascinación por el desierto y las habilidades de supervivencia no era solo felicidad. Me recosté en la almohada, apretando el teléfono contra el pecho. Mis pensamientos eran confusos. Mañana tendría que pedirle a mi jefe tiempo libre. El billete me esperaba. Y luego San Francisco, una gran ciudad de verdad, no este agujero polvoriento donde conoces cada piedra y cada cara. No podía dormir. Me imaginé contándole a Mercy lo del contrato cuando se firmara. ¿Cómo dejaría de oír sus comentarios condescendientes sobre cómo, a los 25 años, era hora de conseguir un trabajo normal y un novio decente, en lugar de estar atrapada en medio de la nada? La mañana llegó demasiado rápido. Me levanté con dolor de cabeza pero llena de determinación. Llegué al trabajo 1 hora antes para poder hablar con Esther, mi jefa, antes de que empezara mi turno. Esther Holiday, una mujer de unos 50 años con una mata de pelo gris recogido en un moño descuidado, escuchó mi petición de 2 días libres sin rechistar. Siempre apreció mi trabajo, nunca llegaba tarde, hacía turnos extra y conocía los protocolos como la palma de mi mano. ¿La boda de un amigo en San Francisco?, preguntó ajustándose las gafas. Por supuesto, Regan, te mereces unas vacaciones. Corley te sustituirá. Asentí, sintiendo un remordimiento de conciencia por la mentira. Pero decir la verdad era arriesgarme a volver con las manos vacías. Entonces me ridiculizarían. El día se hizo interminable. Atendí llamadas, envié equipos a personas con infartos, turistas perdidos y víctimas de accidentes de tráfico. Un día normal en Tonopah, solo que ahora cada conversación parecía una cuenta atrás para mi propio rescate. Por la noche, preparé en silencio una pequeña maleta, esperando que Mercy no se diera cuenta. Trabajaba en la única agencia de viajes de la ciudad, un puesto prestigioso para los estándares de Tonopah. Cualquiera que quisiera visitar el Valle de la Muerte u otras atracciones locales pasaba por ella. El trabajo le daba una sensación de poder con la que se deleitaba. Pero Mercy trabajaba hasta tarde hoy y esperaba escabullirse sin ser notada temprano por la mañana, dejando una nota sobre la boda de un amigo. El plan era perfecto, un autobús a Las Vegas y luego un avión. Simple y llanamente. Guardé la maleta debajo de la cama y me acosté, poniendo el despertador a las 4 de la madrugada. Al otro lado de la ventana, el viento arrastraba arena por la calle desierta, y en algún lugar a lo lejos aullaba un coyote. Los sonidos familiares de Tonopah, pronto sustituidos por el ruido de la gran ciudad. El despertador sonó demasiado pronto. Lo apagué, temiendo despertar a Mercy, y entré de puntillas en el cuarto de baño. El agua fría eliminó los restos de sueño. Me quedé mirando mi reflejo, el pelo castaño recogido en una coleta descuidada, los ojos marrones con ojeras por la falta de sueño, la piel pálida que nunca se bronceaba a pesar del sol abrasador de Nevada. «Puedes hacerlo»,
le susurré a mi reflejo. Esta es tu oportunidad. Me vestí, intentando no hacer ruido. Vaqueros, camiseta, chaqueta, nada elegante pero limpio y ordenado. Saqué mi bolso de debajo de la cama y me colé en la cocina para dejar una nota. He ido a la boda de Tamsin en SF. Volveré el domingo. R. La brevedad es la hermana del talento y la hija del miedo. Ya había agarrado el picaporte de la puerta principal cuando desde detrás de mí llegó una voz que siempre me producía un escalofrío en el estómago. ¿Dónde crees que vas tan temprano? Mercy estaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el pelo rubio revuelto por el sueño, pero su mirada era tan aguda como siempre. A diferencia de mí, había heredado los ojos azules y la estatura de su madre. La boda de Tamsin es en San Francisco, dije, intentando mantener la voz firme. El autobús sale dentro de 40 minutos. ¿Tamsin Wells? Mercy entornó los ojos. ¿La que trabajaba en la biblioteca? ¿Y por qué no he oído nada al respecto? Porque no te interesan mis amigos, me encogí de hombros, agarrando con más fuerza el asa de mi bolso. ¿Y cómo vas a ir a San Francisco? No es una ciudad vecina, ¿sabes? Un autobús a Las Vegas y luego un avión. Me estaba poniendo nerviosa. Cada minuto que pasaba hablando me acercaba más a llegar tarde. Mercy se acercó y me miró con detenimiento. ¿Y de dónde has sacado el dinero para el avión? La última vez que lo comprobé, los operadores de emergencias no nadaban en oro. Tamsin envió el billete. Mentí. Mira, llego tarde. Hablaré contigo cuando vuelva. Me acerqué a la puerta, pero Mercy fue más rápida. Agarró mi bolso y lo abrió, ignorando mis protestas. ¿Qué haces? Son mis cosas. Comprobando si te llevas algo de valor de casa. Su voz estaba llena de veneno. Últimamente estás un poco nerviosa. A lo mejor has vuelto a tomar esas pastillas. Le arrebaté la bolsa de las manos y sentí que la sangre me subía a la cara. Las pastillas. Siempre pastillas. Probé los antidepresivos con receta una vez en el instituto, y Mercy seguía usándolos contra mí. Llevo 7 años limpia y lo sabes, gruñí entre dientes. Atrás, por favor, llego tarde. Para mi sorpresa, Mercy sonrió de repente. Esa sonrisa nunca era un buen presagio. ¿Sabes qué? Te llevaré a la estación de autobuses. De todos modos, hoy tengo que madrugar. No hace falta, dije rápidamente. He llamado a un taxi. Cancélalo. Su tono era inobjetable. Solidaridad fraternal, ese tipo de cosas. Dame 10 minutos para hacer la maleta. Me quedé en el pasillo sintiendo que mi plan se desmoronaba. Mercy sospechaba algo y ahora no cejaba en su empeño. El reloj de pared marcaba las 4:20. El autobús salía a las 5. Si decidía entretenerse, podría llegar tarde. Mercy empacó a una velocidad asombrosa y pronto estábamos conduciendo su Ford usado por las calles desiertas de Tonopah. La ciudad seguía dormida, con solo alguna luz parpadeando en las ventanas mientras el turno de noche de la mina se iba a casa. Entonces, ¿quién se va a casar con esa callada de Tamsin?, preguntó Mercy, sin apartar los ojos de la carretera. Espero que no sea otro ratón de biblioteca. Se llama Quintesia, respondí recordando un nombre que había oído en la radio hacía poco. Se conocieron en un club de lectura. Una boda lésbica en San Francisco, qué original, canturreó Mercy. Aún así, es raro que te lo callaras hasta el último momento. Me encogí de hombros y miré por la ventana. El desierto se extendía en todas direcciones, sin vida y hermoso en el crepúsculo previo al amanecer. En algún lugar, más allá de las colinas, comenzaban mis rutas para mi podcast. Lugares donde grababa consejos de supervivencia, hablaba de plantas comestibles y de formas de navegar por las estrellas. La estación de autobuses de Tonopah era un pequeño edificio con el yeso agrietado y un único banco delante. Cuando nos detuvimos, había unas cuantas personas con maletas, viajeros poco comunes que habían decidido visitar nuestra ciudad olvidada de Dios. Gracias por traerme, dije al salir del coche. Nos vemos el domingo. Mercy apagó el motor y bajó también. Esperaré a que subas al autobús, anunció. Quiero asegurarme de que mi hermana pequeña está a salvo. Se me revolvieron las tripas. Era evidente que sospechaba algo. Asentí y me dirigí a la taquilla, esperando que el autobús estuviera ya en el andén para poder subir y bajar rápidamente.
pero Mercy me seguía los talones, ni un paso por detrás. Cuando llegué a la taquilla y pronuncié mi nombre, se quedó detrás de mí, escuchando cada palabra. «Regan Pryor, autobús a Las Vegas», le dije al cajero, un hombre de mediana edad y rostro cansado. Tecleó algo en el ordenador y sacudió la cabeza. «No hay reservas a ese nombre». «Vuelva a comprobarlo, por favor», insistí, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Debería haber un billete para el vuelo de las 5 de hoy. El cajero volvió a teclear algo y extendió las manos. «No hay nada. Puedo venderle un billete si quiere. Quedan 3 asientos». Busqué a tientas mi cartera en el bolsillo. No estaba en el plan. La compañía debía reservarme un billete de autobús, igual que el de avión. «¿Cuánto cuesta?» $42, respondió la cajera. Abrí la cartera y conté el dinero. Solo tenía $37. No tengo tarjeta de crédito. Los bancos no se muestran muy amables con los operadores de emergencia con horarios erráticos. «Solo tengo 37», dije, sintiendo que me ruborizaba. «¿Puedo pagar el resto cuando vuelva?» El cajero negó con la cabeza. «Lo siento, señorita. Las normas son las normas». Me quedé allí de pie, sin saber qué hacer. $5 me separaban del billete, pero no había nadie a quien pedírselos prestados, excepto... «¿Hay algún problema, hermana?» La voz de Mercy era dulce como la melaza. «¿No encuentras tu billete para la boda?» Me volví hacia ella, armándome de valor para pedirle ayuda, pero su mirada me detuvo. Estaba disfrutando de mi humillación. «Me pareció raro que de repente fueras a una boda de la que nunca habías hablado», continuó Mercy sacando el teléfono. «Así que mientras dormías, le envié un mensaje a Liz, que trabaja en la biblioteca con Tamsin. ¿Y sabes qué me contestó?» Permanecí en silencio, sintiendo que se me caía el suelo bajo los pies. «No hay boda. Tamsin ni siquiera está en la ciudad, se ha ido a visitar a sus padres a Oregón». Mercy hizo una pausa, saboreando el momento. «¿A dónde vas realmente, Regan? ¿Estás huyendo otra vez? ¿Como hiciste después del colegio?» Apreté los puños. Intenté marcharme de Tonopah después del instituto. Fui a la universidad en Reno con una beca. Pero después del primer trimestre se acabó el dinero y mis padres se negaron a ayudarme. «No hay por qué tener la cabeza en las nubes», me dijo mi padre. «Ya tienes bastante trabajo aquí». Mercy se rió y me llamó perdedora que volvía con el rabo entre las piernas. «Me voy a San Francisco por negocios», dije, decidiendo no mentir más. Se trataba de mí. Mercy se rió. «¿Negocios? ¿Tú?» Me miró con desprecio. «¿Quién te necesita allí? ¿Qué sabes hacer aparte de responder llamadas de pánico?» Sentí que me subía una oleada de ira, pero la contuve. No es el momento ni el lugar para discutir. Lo importante ahora es llegar a Las Vegas. «Mercy, necesito $5 para el billete», dije con toda la calma que pude. «Te los devolveré cuando cobre mi sueldo». Mercy fingió pensar y se dio golpecitos con el dedo en la barbilla. «Quizá debería llevarte a Las Vegas, si es tan importante». «No, gracias», respondí rápidamente. «Préstame el dinero y cogeré el autobús». «Ni hablar». Mercy negó con la cabeza. «Quiero saber qué haces en San Francisco. Y como no quieres hablar, lo averiguaré por mí misma». Sacó $5 del bolso y se los dio a la cajera. «Un billete a Las Vegas para mi hermana, por favor, y otro para mí». Me quedé frío. Justo lo que necesitaba, que Mercy me siguiera hasta San Francisco. «No tienes por qué venir conmigo», intenté disuadirla. «Tienes trabajo». «Me he tomado el día libre», se encogió de hombros Mercy. «La ventaja de trabajar en una agencia de viajes es que puedes irte cuando quieras, sobre todo cuando eres la mejor empleada». La cajera nos dio los billetes y salimos al andén. El autobús ya estaba allí, viejo pero limpio, con Greyhound escrito en el lateral. El conductor aceptó nuestros billetes y nos ayudó a cargar las maletas. Me senté junto a la ventanilla y Mercy a mi lado. Cuando el autobús arrancó, se volvió hacia mí con la misma sonrisa falsa. «Nos esperan 4 horas de viaje. Tiempo suficiente para que me cuentes qué está pasando realmente». Miré por la ventanilla cómo Tonopah se alejaba flotando, el único hogar que había conocido en toda mi vida, la ciudad que había soñado dejar, pero que siempre me atraía como un pantano. «Me han ofrecido un trabajo», dije por fin.
O mejor dicho, un contrato, en San Francisco. Mercy se rió. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de trabajo? Tiene que ver con mi podcast, respondí sin entrar en detalles. ¿Tú qué? Mercy parecía realmente sorprendida. ¿Tienes un podcast? Desde hace 2 años, asentí. Sobreviviendo al desierto. Mercy resopló. ¿Quién lo escucha? ¿3 humanos y un coyote? No respondí. No tenía sentido explicarle que mi podcast estaba ganando popularidad entre los campistas y los entusiastas de las actividades al aire libre. Que recibía correos electrónicos de agradecimiento de personas a las que mis consejos habían ayudado en situaciones difíciles. Que el mes pasado el número de escuchas superó la barrera de los 100.000. ¿Quién te ofreció el trabajo? Mercy no quería dejarlo pasar. Wilderness Escape, respondí. Organizan viajes por la naturaleza. Mercy se quedó callada, obviamente intentando recordar si había oído hablar de la empresa. Como agente de viajes conocía a la mayoría de los grandes operadores. Nunca he oído hablar de ellos, dijo por fin. Probablemente en algún pequeño barrio de chabolas. ¿Qué te ofrecieron? ¿Trabajo de guía turístico? No, sacudí la cabeza. Quieren que sea su asesor de seguridad y grabe material educativo para sus clientes. No era toda la verdad, pero yo tampoco conocía todos los detalles. La carta mencionaba un contrato con posibilidades de cooperación a largo plazo. Mercy me miró incrédula. ¿Cuánto te van a pagar? No lo sé, respondí con sinceridad. Es algo que discutiremos en la reunión. ¿Así que te lanzaste sin saber cuánto te iban a ofrecer? Mercy negó con la cabeza. Típico de Regan. Siempre saltando primero, pensando después. Permanecí en silencio, mirando de nuevo por la ventana. El desierto más allá del cristal cambiaba kilómetro tras kilómetro, inalterable en su belleza descarnada. ¿Y cómo vas a llegar a San Francisco? Preguntó Mercy tras una larga pausa. Ni siquiera tenías dinero suficiente para el autobús. Dijeron que el billete me estaría esperando en el aeropuerto de Las Vegas, respondí. Se están haciendo cargo de todos los gastos. Mercy resopló. Parece una estafa. No me sorprendería que no hubiera billete. Sus palabras sembraron una semilla de duda en mí. ¿Y si realmente hay algún tipo de error o un engaño? Pero la carta parecía real. Tenía todos los datos de contacto de la empresa. Pasamos el resto del trayecto en silencio. Mercy miraba fijamente su teléfono y yo dormitaba, apoyado en el frío cristal. Al amanecer nos encontramos ya en los suburbios de Las Vegas, donde el desierto iba dejando paso poco a poco al paisaje urbano. El aeropuerto McCarran de Las Vegas nos recibió con ruido y bullicio. Después de la tranquilidad de Tonopah, era como sumergirse en otro mundo. Gente de todas las edades y nacionalidades corría de un lado a otro con las maletas, los anuncios de los vuelos se hacían en distintos idiomas y el olor a comida rápida y perfume flotaba en el aire. Me dirigí al mostrador de información. Mercy me seguía como una sombra. «Hola», le dije a la mujer que estaba detrás del mostrador. Se suponía que tenía un billete. Me llamo Regan Pryor. La mujer sonrió y tecleó algo en el ordenador. ¿Compañía? Wilderness Escape, respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. La mujer siguió tecleando y sacudió la cabeza. Lo siento, pero no tenemos información sobre un billete a su nombre de esa compañía. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Mercy, a mi lado, soltó una carcajada triunfal. Compruébelo otra vez, por favor, le pedí. Regan Pryor, vuelo a San Francisco hoy. La mujer volvió a comprobarlo y agitó las manos. No hay nada. Quizá debería ponerse en contacto directamente con la compañía. Asentí y me alejé del mostrador, sintiendo que el pánico aumentaba en mi interior. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico, releyéndolo. Su billete le estará esperando en el aeropuerto de Las Vegas, sin detalles sobre dónde recogerlo exactamente. Te dije que era un divorcio. Mercy no ocultó su satisfacción. Venga, vamos a casa. Quizá podamos coger el autobús de la tarde. No, sacudí la cabeza. Primero los llamaré. Marqué el número de la carta. Tras unos pitidos, contestó una agradable voz femenina. Wilderness Escape. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Regan Pryor.
dije intentando sonar segura. He recibido una invitación para una reunión hoy, pero no encuentro billete en el aeropuerto de Las Vegas. Un momento, señorita Pryor, respondió la mujer. Oí el sonido de un teclado. Ah, sí, Regan Pryor. Su billete debería estar con un representante de Delta Airlines. El mostrador de facturación está en la Terminal 1. Enséñele su carné de identidad. Gracias. Exhalé un suspiro de alivio. Muchas gracias. Colgué el teléfono y me volví hacia Mercy, que me escuchaba atentamente. Delta tiene el billete, dije, sin poder ocultar el triunfo en mi voz. Hay uno en la terminal. Mercy entornó los ojos. Ya veremos. Fue todo lo que dijo. Nos dirigimos hacia la Terminal 1, abriéndonos paso entre la multitud. Había una pequeña cola en el mostrador de Delta y nos pusimos al final. Mercy sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente, lanzándome miradas de vez en cuando. Yo estaba en el mostrador de facturación, nerviosa y con el pasaporte hecho jirones en la mano. Alex, el empleado de la aerolínea, no dejaba de mirar el ordenador, frunciendo el ceño y golpeando de vez en cuando el teclado con los dedos. Mercy, a mi lado, apenas podía contener una sonrisa de regodeo. «Lo siento, pero no veo ninguna reserva a su nombre», dijo finalmente Alex, extendiendo las manos. «¿Seguro que es un vuelo de Delta?» «Sí», asentí, sintiendo que el pánico volvía a apoderarse de mí. «Me dijeron que el billete estaría aquí. Aquí tienes un correo electrónico de la compañía». Abrí el correo electrónico en mi teléfono y le mostré la carta. Alex lo leyó atentamente y se volvió de nuevo hacia el ordenador. «Wilderness Escape», murmuró. «Espera, ¿no es esa la empresa que organiza visitas VIP a los parques nacionales?» «Puede ser», respondí. «No conozco exactamente todas sus actividades». Alex tecleó algo más y enarcó las cejas. «Ah, aquí viene la información. Pero es raro». Dejó de hablar mirando la pantalla. «¿Qué es raro?», pregunté inclinándome hacia adelante. «Su reserva no está en nuestro sistema habitual», explicó Alex. «Está en la lista de invitados especiales. Un momento, tengo que llamar a un supervisor». Cogió el teléfono y dijo algo en voz baja. Sentí los ojos de Mercy clavados en mí, una mezcla de incredulidad y fastidio. Estaba claro que no esperaba que el billete existiera realmente. Unos minutos después, una elegante mujer de mediana edad con un inmaculado uniforme de aerolínea se acercó al mostrador. Su etiqueta decía: Taluya Finch, auxiliar de cabina Premium Senior. «¿Señorita Pryor?», me sonrió. «Me llamo Taluya Finch. Le pido disculpas por el malentendido. Se suponía que íbamos a recibirla en la zona VIP, pero al parecer hubo algún tipo de confusión». Asentí con la cabeza, sin saber muy bien qué estaba pasando. «Sí, soy Regan Pryor». Taluya miró la pantalla que Alex le mostraba y sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Así que tú eres Regan Pryor? ¿La creadora del podcast Surviving the Desert?». Asentí avergonzado, sintiendo que me ruborizaba. Nadie me había reconocido nunca por mi nombre de pila, y mucho menos en el aeropuerto de Las Vegas. «Sí, este es mi podcast». El rostro de Tayulá se iluminó con una cálida sonrisa. Para mi sorpresa, me hizo una leve reverencia. «Es un honor conocerla, señorita Pryor. Su equipaje, por favor». Le tendí mi pequeña bolsa de viaje, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. «¿Eso es todo?», preguntó Taluya. «Estupendo, sígame. Iremos por la terminal VIP. Será más rápido». «Espera», intervino Mercy adelantándose. «Soy su hermana. Yo también voy a San Francisco». Taluya la miró con profesionalidad. «¿Tiene billete, señorita?». «No, pero puedo comprar uno». Mercy sacó una tarjeta de crédito. «¿Cuánto cuesta un billete para este vuelo?». «Me temo que este vuelo está completo», respondió Taluya. «Pero puede comprobar la disponibilidad para el próximo vuelo dentro de 3 horas». Mercy apretó los labios en una fina línea. «Regan», se volvió hacia mí, «no te irás sin mí, ¿verdad? Podríamos subir juntas al próximo vuelo». La miré y luego a Tayulá. Toda mi vida había estado controlada por Mercy, sus consejos que no pedía, sus críticas, su presencia constante como una sombra detrás de mí. Pero hoy era diferente. Hoy alguien me esperaba, alguien que apreciaba lo que estaba haciendo. «Lo siento, Mercy,
pero no puedo llegar tarde a la reunión, dije con firmeza. Es demasiado importante para mí. Mercy se me quedó mirando como si le hubiera dado un puñetazo. ¿Lo dices en serio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de haberte traído aquí? Viniste conmigo porque querías controlarme, respondí en voz baja. No porque quisieras ayudar. Taluya tosió con delicadeza. Señorita Pryor, tenemos que darnos prisa. El desembarco ya ha comenzado. Asentí y me volví para seguirla. Buena suerte, Mercy. Nos vemos el domingo. La expresión de asombro de mi hermana fue tal que casi me echó a reír. Por primera vez en mi vida, dejé a Mercy Pryor con la boca abierta y sin la oportunidad de una última palabra. Taluya me condujo por una entrada independiente, evitando las largas colas de inspección. Atravesamos un pasillo especial donde el guardia asintió a la placa de Taluya y ni siquiera pidió ver mi identificación. Perdone que le pregunte. Me aventuré a decir mientras caminábamos por el silencioso pasillo de moqueta suave. Pero, ¿a qué se debe este trato? Nunca he volado en clase preferente, y mucho menos en VIP. Taluya sonrió, sin aminorar el paso. Wilderness. Escape es uno de nuestros mayores clientes corporativos. Siempre reservan servicios de primera para sus invitados, y en tu caso, había instrucciones especiales del mismísimo señor Grayson. ¿El señor Grayson? Intervine. Fionn Grayson, el fundador de la empresa, explicó Taluya. Él se encargó personalmente de tu comodidad, lo cual, debo admitir, no ocurre muy a menudo. No supe qué decir. ¿El fundador de la empresa organizó personalmente mi vuelo? No parecía real. Entramos en una gran sala con sillones acolchados, luces tenues y mesas cargadas de aperitivos y bebidas. Varias personas vestidas con trajes de negocios estaban sentadas con ordenadores portátiles o hablando tranquilamente por teléfono. «Esta es nuestra sala VIP», dijo Taluya. «Tenemos 20 minutos hasta el embarque. Pueden descansar aquí y tomar algo. Vendré a buscarte cuando tenga tiempo». «Gracias», murmuré, sintiéndome completamente fuera de lugar en aquel lujo. Taluya asintió y estaba a punto de marcharse, pero se detuvo. «Señorita Pryor, sé que esto es poco profesional, pero su podcast salvó la vida de mi sobrino el año pasado». La miré fijamente, intentando comprender lo que estaba oyendo. «¿De verdad?». Taluya asintió, con los ojos llenos de emoción. «Mi sobrino Callum tiene 16 años. Se fue de acampada con unos amigos al desierto de Mojave. Se salieron del camino y se perdieron. Era tarde. Empezaba a oscurecer. No tenían agua y la temperatura aún superaba los 35 grados. Escuché con la respiración contenida. Era uno de los peores escenarios del desierto. Calor, falta de agua, excursionistas inexpertos. «Callum escuchó tu podcast la semana anterior», continuó Taluya, «en el que hablabas de encontrar agua en el desierto. Recordó lo que dijiste sobre encontrar agua subterránea en los lechos de arroyos secos si excavas en las tierras bajas. Encontraron un arroyo seco y cavaron durante casi 1 hora hasta que llegaron a suelo húmedo. Me acordaba de aquel asunto. Fue uno de los primeros que grabé sentado en un armario con un viejo micrófono que compré en una tienda de segunda mano. Recogieron esa humedad con una camiseta como la que tú aconsejaste», sonrió Taluya entre lágrimas. «Fue suficiente para mantenerlos con vida hasta la mañana, cuando el equipo de rescate los encontró. Los médicos dijeron que no habrían sobrevivido a la noche sin agua. Sentí un nudo en la garganta. Todos estos años había grabado el podcast, sin saber si alguien, salvo un par de entusiastas y algún excursionista ocasional, lo escuchaba. Nunca pensé que mis palabras podrían salvar la vida de alguien. No sé qué decir», murmuré. «Me alegro mucho de que tu sobrino esté bien». Taluya asintió. «He escuchado todos los números de tu programa desde entonces, y cuando hoy he visto tu nombre en la lista de pasajeros», sonrió avergonzada, «me ofrecí voluntaria para conocerte. Espero que no sea demasiado intrusivo». «No, en absoluto», sacudí la cabeza. «Me siento halagada, de verdad que sí». «Descanse ahora, señorita Pryor». Taluya dio un paso atrás. «Volveré a por usted antes de que aterricemos». Se marchó y me dejó de pie en medio de la sala VIP, como si estuviera en una realidad alternativa.
Regan Pryor, la chica de la polvorienta Tonopah, a la que ni su propia familia tomaba en serio, estaba de pie en la zona VIP del aeropuerto de Las Vegas, y la gente le daba las gracias por haberles salvado la vida. Me senté lentamente en la silla más cercana, sintiendo que me flaqueaban las rodillas. Tal vez todo aquello fuera un sueño, y estuviera a punto de despertarme en mi pequeña habitación de Tonopah con el sonido de mis padres discutiendo en la cocina. Pero no era un sueño. Había una mesa de verdad delante de mí con bocadillos de verdad, gente de verdad hablando en voz baja sobre cotizaciones de bolsa y fusiones de empresas. Y en algún lugar, al otro lado de las ventanillas del aeropuerto, mi hermana Mercy se quedaba sin triunfo por primera vez en su vida. Me permití una pequeña sonrisa. Pronto regresó Taluya y me acompañó hasta la puerta de embarque. Atravesamos una entrada independiente al aeródromo, donde nos esperaba un pequeño coche eléctrico. Como en las películas. No pude resistirme a comentar mientras subía. Taluya sonrió. Créeme, no eres el único que reacciona así ante su primera experiencia VIP. El coche eléctrico nos llevó directamente a la rampa del avión. Mientras subíamos no pude evitar fijarme en cómo los pasajeros de la cola de la entrada normal nos miraban con curiosidad. Por un segundo me pareció ver a Mercy entre ellos, pero no podía ser. Dentro del avión me esperaba otra sorpresa. La primera clase parecía la sala de estar de un catálogo caro. Amplios sillones que más bien parecían pequeños sofás, pantallas personales del tamaño de una tableta, mesas de madera pulida. Su asiento, señorita Pryor. Taluya señaló una silla junto a la ventanilla. Póngase cómoda, despegamos dentro de 15 minutos. Me senté, sintiendo cómo me envolvía el suave cuero de la silla. No había nadie sentado a mi lado. Al parecer, estos asientos eran tan caros que la compañía me había comprado los dos en fila. Taluya me trajo un vaso de zumo de naranja. No ofrecemos alcohol antes del despegue, pero después tenemos un champán excelente, por si le apetece. El zumo está bien, respondí. Gracias, gracias. Cuando se alejó, por fin pude relajarme. Me esperara lo que me esperara en San Francisco, el hecho de volar en primera clase me parecía una victoria. Una pequeña pero importante victoria sobre todos los que no creían en mí. El avión empezó a llenarse de pasajeros de clase turista. Pasaron junto a la cortina que separaba la primera clase, mirando con curiosidad hacia el interior. Intenté no mirarlos, me sentía fuera de lugar. Cuando todos los pasajeros tomaron asiento, Taluya se volvió hacia mí. Todo está listo para el despegue. Cuando ganemos altura, volveré para repasar el menú. ¿Serás mi azafata durante todo el vuelo?, pregunté, sorprendida por la atención. Sí, estoy a cargo de los pasajeros de primera, asintió. Además, rara vez tengo ocasión de hablar con el hombre que salvó la vida a mi sobrino. Me guiñó un ojo y dio un paso atrás para abrocharse el cinturón antes del despegue. El avión entró lentamente en la pista. Miré por la ventanilla el cemento caliente del aeropuerto, las montañas a lo lejos, la ciudad resplandeciente en la bruma matinal. Incluso el desierto parecía diferente desde aquí, no amenazador ni peligroso, sino un paisaje más, una imagen más en el caleidoscopio de la vida. Los motores rugieron y el avión empezó a despegar. Me retorcí en el asiento, sintiendo cómo la aceleración me oprimía, y entonces la tierra empezó a retroceder. Las casas se convirtieron en cubos de juguete, las carreteras en cuerdas. Atravesamos una nube y de repente, todo lo que había debajo desapareció bajo un velo blanco, como si el mundo hubiera dejado de existir. Cerré los ojos para saborear el momento. Era mi primer vuelo desde que viajé con mis padres a Phoenix cuando tenía 12 años. En aquel entonces, me había sentado en un estrecho asiento de clase turista, entre mi padre, que no paraba de refunfuñar por el precio de los billetes, y mi madre, que tenía miedo a volar y me apretaba la mano con tanta fuerza que le salían moratones. Ahora las cosas eran diferentes. Volaba sola, en primera clase, y nadie me sujetaba. Era libre. Cuando el avión ganó altura y se estabilizó, Taluya volvió con el menú. Nuestro chef ha preparado algunas opciones para el desayuno, dijo, entregándome una elegante tarjeta. Personalmente, recomiendo la tortilla de trufa. Está deliciosa. Echo un vistazo al menú y casi silbo. Tortilla con trufas, tartar de salmón, gofres belgas con bayas y sirope de arce, plato de frutas exóticas.
No ha habido nada más exquisito en mi vida que las tortitas de Joe's Diner los domingos. Creo que probaré la tortilla, dije, decidiendo confiar en el consejo de Tayula. Es una buena elección, sonrió. ¿Con qué quieres acompañarla? Tenemos zumos naturales, café, té, vino espumoso. Zumo de naranja, por favor, dije. ¿Y quizá un café? Taluya asintió y dio un paso atrás para pasarme el pedido. Me volví de nuevo hacia el Ojo de Buey. Volábamos tan alto que había un océano blanco de nubes debajo de nosotros, salpicado por la ocasional mancha oscura de una montaña que se abría paso entre ellas. Taluya volvió pronto con una bandeja de plata que contenía mi desayuno. La tortilla era una obra de arte, aireada, con una corteza dorada y espolvoreada con algunas hierbas verdes. Junto a ella había tostadas con mantequilla y un montón de bayas frescas. Todo ello iba acompañado de un vaso de zumo, una taza de aromático café e incluso un pequeño jarrón con una sola flor. «Que aproveche», dijo Taluya colocando la bandeja sobre mi mesa. «Gracias, tiene una pinta estupenda», respondí, aún sin creerme que todo fuera para mí. Probé la tortilla y casi gemí de placer. Se deshacía en mi boca, y el sabor de las trufas, que era la primera vez que probaba, era extraordinario, distinto a todo lo que había probado antes. Taluya estaba cerca, observando mi reacción con una sonrisa. «¿Te gusta?» «Es la comida más deliciosa que he probado en mi vida», admití con sinceridad. «Me alegra oírlo», asintió. «Cuando termines, avísame. Sustituiré la bandeja por una mesa limpia y si quieres podemos hablar. Ahora me tomo un pequeño descanso». Asentí con entusiasmo. Me interesaba saber más sobre su sobrino y cómo utilizaba los consejos de mi podcast. Terminé mi desayuno, saboreando cada bocado. Cuando Taluya se llevó la bandeja, me sentí como si acabara de estar en otro mundo, un mundo en el que la comida no era solo un medio para saciar el hambre, sino todo un ritual lleno de sabores y aromas. Taluya volvió y se sentó en el asiento de enfrente. Solo había 4 pasajeros en primera clase, incluyéndome a mí, y todos estaban sentados muy separados, ocupándose de sus propios asuntos. «Señorita Pryor», comenzó Taluya, «¿cómo se le ocurrió crear un podcast? ¿Es una afición bastante inusual para una chica de pueblo?» Terminé con una sonrisa. Taluya parecía avergonzada. No pretendía que sonara así. «No pasa nada», la tranquilicé. «Tonopah es realmente un remanso. 2.000 habitantes, una calle principal, ni un solo restaurante decente. ¿Pero sabes lo que tiene Tonopah? El desierto, inabarcable, peligroso y sorprendentemente hermoso. Le conté cómo solía vagar por el desierto de niño, para consternación de mis padres, cómo aprendí a reconocer las huellas de los animales, a encontrar plantas comestibles, a orientarme por las estrellas. Cómo el desierto se convirtió para mí no en un enemigo, sino en un amigo que con dureza pero con justicia te enseña a sobrevivir. El podcast empezó por accidente, continué. Hace 2 años hubo una serie de muertes en el desierto. Excursionistas que se desviaron de la ruta y murieron deshidratados. Escribí algunos artículos con consejos de supervivencia para el periódico local, pero nadie les prestó atención. Entonces decidí probar un formato diferente. Taluya escuchaba sin interrumpir, con auténtico interés en sus ojos. Grabé los primeros números en un teléfono viejo, sentado en un armario para mejorar la acústica. Sonreí, recordando lo ridículo que era aquello. Los colgué en un hosting gratuito, sin muchas esperanzas de que nadie me escuchara. Pero entonces empecé a recibir correos electrónicos de gente que se sentía más confiada para hacer senderismo gracias a mis consejos. Luego vino el caso de la familia perdida que recordó mis consejos sobre cómo encontrar la dirección norte sin brújula y pudo llegar a la carretera. «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó Taluya. «¿Tienes una educación especial?», negué con la cabeza. «Solo experiencia vital y montones de libros. Un verano trabajé con guardas forestales en un parque nacional y ellos me enseñaron mucho. Pero sobre todo fueron años de observación y práctica. El desierto no perdona los errores, así que aprendí rápido». Taluya asintió. «Mi sobrino Callum también aprende rápido. Después de aquel incidente, se convirtió en un auténtico superviviente. Incluso se apuntó a los Scouts. ¿Te lo puedes creer?»,
Sonreí, imaginando a un adolescente inspirado por su propia historia de rescate. Dile que me alegro mucho de que esté bien, y que estoy orgullosa de que no se asustara y recordara qué hacer en una situación crítica. No todos los adultos pueden hacer eso, y mucho menos un adolescente. Me aseguraré de decírselo. Taluya dudó un momento. En realidad, tengo que pedirte un favor. A Callum le encantaría que le grabaras un breve saludo en vídeo. Claro, si no es mucha molestia. Me encantaría, acepté. Hagámoslo ahora mismo. Taluya sacó su teléfono y yo grabé un breve mensaje para Callum, elogiando su ingenio e invitándole a escuchar mis nuevos lanzamientos. Cuando terminamos, Taluya estaba tan emocionada que temí que se echara a llorar. Gracias, dijo guardando el teléfono. Estará encantado. Es lo menos que podía hacer, respondí sinceramente. Nuestra conversación se vio interrumpida por el anuncio del capitán de que iniciábamos el descenso antes de aterrizar en San Francisco. Taluya se disculpó y se fue a preparar el aterrizaje. Me volví de nuevo hacia el Ojo de Buey. Las nubes se separaron y San Francisco apareció debajo, extendiéndose sobre las colinas, con el agua centelleante de la bahía, el famoso puente Golden Gate y los rascacielos en el centro de la ciudad. Era un mundo muy diferente del polvoriento Tonopah, con su única calle principal. El avión aterrizó sin contratiempos y pronto estábamos rodando hacia la terminal. Taluya se acercó a mí. Señorita Pryor, un representante de Wilderness Escape la recibirá en la puerta de embarque. Puede bajar primero, no se preocupe por los demás pasajeros. Gracias por todo, Taluya, dije sinceramente. Ha sido un vuelo inolvidable. Ha sido un honor servirle, sonrió. Y gracias de nuevo por lo que hace. Su podcast salva vidas de verdad. Cuando el avión se detuvo en la puerta de embarque, Taluya me acompañó hasta ella. Fui el primer pasajero en bajar del avión. Esperándome en el túnel que llevaba a la terminal había un joven con un traje elegante y un cartel que decía Regan Pryor. Bienvenida a San Francisco, señorita Pryor, me dijo con una sonrisa profesional. Me llamo Jarvis y soy representante de Wilderness Escape. El señor Grayson está deseando conocerla. Me di la vuelta para despedirme de Tayulá, pero ya había vuelto al avión. Lo único que me quedaba era seguir a Jarvis hacia un nuevo y desconocido capítulo de mi vida que comenzaba con la reverencia de una azafata y una invitación a un mundo con el que antes solo había soñado. Jarvis me condujo a través de la terminal del aeropuerto de San Francisco con la confianza de un hombre para quien conocer a personalidades VIP era algo habitual. Apenas podía seguir su amplio paso, mirando a mi alrededor. El aeropuerto era enorme, acristalado y luminoso, nada que ver con la diminuta terminal de Las Vegas, por no hablar de la polvorienta estación de autobuses de Tonopah. El señor Grayson quería conocerle en persona, dijo Jarvis, maniobrando hábilmente entre las corrientes de pasajeros. Pero se ha retrasado en una reunión matutina. Se reunirá con nosotros en la oficina. ¿En el despacho?, pregunté. Creía que la reunión era en el aeropuerto. Jarvis sonrió. No, señorita Pryor. Tenemos programada una presentación completa en la sede de la empresa. El coche está esperando. Atravesamos las puertas de cristal y entramos en la cálida mañana californiana. Después del calor seco del desierto de Nevada, el aire húmedo y oceánico de San Francisco parecía casi tangible. Un Mercedes negro con los cristales tintados estaba parado en la acera. Jarvis me abrió la puerta trasera. Aquí tiene. Me senté en el mullido asiento de cuero, sintiéndome como un impostor. Todo, desde la carta hasta el coche, parecía una broma. Demasiado bueno para ser verdad. Una parte de mí seguía esperando a que saliera el equipo de rodaje y el locutor dijera: «¡Sonríe! ¡Estás en el programa de las bromas!». Jarvis se sentó en el asiento delantero junto al conductor y el coche arrancó sin problemas. «El viaje durará unos 20 minutos», dijo, volviéndose hacia mí. «¿Quieres agua o café? Hay bebidas en la nevera». Negué con la cabeza, demasiado excitado para beber. Entramos en la autopista y me apoyé en la ventanilla para disfrutar con avidez de las nuevas vistas. San Francisco se extendía a nuestro alrededor, brillante, colorida y montañosa. Nada que ver con la llana y soleada Tonopah.
A lo lejos pudimos ver el famoso puente Golden Gate, y por un segundo me sentí como un turista, no como una persona de negocios que había venido para una reunión importante. ¿Es tu primera vez en San Francisco?, preguntó Jarvis notando mi mirada entusiasmada. Sí, admití. De hecho, rara vez había viajado fuera de Nevada. Entonces, bienvenido, sonrió. Espero que tengas tiempo de ver la ciudad, merece la pena. El coche salió de la autopista y recorrió las calles del distrito comercial. Los rascacielos se alzaban a ambos lados, reflejándose en sus fachadas de cristal. Gente en traje de negocios se apresuraba por las aceras con un café en la mano, ignorando a los turistas que sacaban fotos de cada esquina. Finalmente nos detuvimos frente a un moderno edificio de cristal y hormigón. En la fachada podíamos ver el logotipo de la empresa, un abeto estilizado sobre la silueta de una montaña. Aquí estamos, anunció Jarvis. La oficina de Wilderness Escape. El conductor me abrió la puerta y salí con la cabeza levantada para ver la parte superior del edificio. No era el más alto de la calle, pero resultaba impresionante. Unos 30 pisos, con una fachada curva que parecía reflejar el cielo y los edificios circundantes en un ángulo extraño pero agradable. Jarvis me condujo a través de una puerta giratoria a un espacioso vestíbulo de techos altos. El guardia tras el mostrador le saludó con la cabeza sin pedirle identificación. Fuimos a los ascensores y Jarvis pasó su tarjeta por el escáner. Estamos en la planta 23, dijo cuando se cerraron las puertas del ascensor. Allí está la sala de conferencias y el despacho del señor Grayson. El ascensor se movió tan suavemente que casi no sentí la subida. Solo cambiaban los números de la pantalla, que contaban los pisos. Cuando se abrieron las puertas, estábamos en un luminoso pasillo con paredes revestidas de madera y luz tenue. Jarvis me condujo hasta las puertas dobles del fondo del pasillo y las abrió. Por favor, señorita Pryor. Entré en una espaciosa sala de conferencias con una enorme mesa de madera oscura en el centro. Una de las paredes era completamente de cristal, lo que me ofrecía una vista impresionante de la ciudad y la bahía. Había 3 personas junto a la mesa. 2 hombres y una mujer, todos con trajes de negocios perfectamente ajustados. Cuando entré, se volvieron hacia nosotros. «Ahí está nuestra estrella», exclamó un hombre alto y canoso, acercándose a mí con la mano extendida. «Regan Pryor, es un placer conocerte por fin en persona. Soy Fionn Grayson». Le estreché la mano, sintiendo que se me secaba la boca. Fionn Grayson, el hombre al que solo conocía por su nombre de pila en la carta, era alto y esbelto, de rostro bronceado y penetrantes ojos grises. Aparentaba unos 50 años, pero tenía la energía de un treintañero. «Permítame presentarle a nuestro equipo», continuó Grayson. «Esta es Olivia Chen, nuestra directora de marketing, y Noah Bennett, nuestro jefe de contenidos digitales». Les di la mano a todos, intentando parecer más segura de mí misma de lo que me sentía. Olivia, una mujer asiática delgada con un corte de pelo corto, me sonrió cálida y sinceramente. Noah, un joven de barba cuidada, parecía que apenas podía contener su emoción. «Señorita Pryor», dijo estrechándome la mano enérgicamente, «soy un gran admirador. Su podcast es una auténtica delicia, sobre todo el de las plantas venenosas del desierto. Una genialidad». Sonreí avergonzado, no estaba acostumbrado a un elogio tan franco. «Gracias, me alegra oírlo. Siéntate». Grayson señaló la silla de la cabecera de la mesa. «Seguro que has tenido un día muy largo. ¿Un café? ¿Agua?» «Agua, por favor», respondí sentándome. Jarvis, que había estado de pie junto a la puerta, se acercó a una mesa del rincón y me sirvió un vaso de agua. «Señorita Pryor», comenzó Grayson, sentándose frente a mí, «debe de preguntarse por qué la hemos hecho venir». «La carta mencionaba un contrato de algún tipo», respondí con cautela. «Exacto», asintió Grayson. «Pero antes, déjame que te cuente algo sobre nuestra empresa y por qué estamos interesados en ti». Hizo un gesto con la mano y Olivia pulsó un botón del mando a distancia. Las luces de la habitación se atenuaron ligeramente y en la pared apareció una proyección del logotipo de Wilderness Escape. «Wilderness Escape se fundó hace 10 años», comenzó Grayson.
Nuestra misión es ofrecer a la gente la oportunidad de explorar de forma segura los lugares más salvajes y bellos de nuestro planeta. Empezamos con 3 rutas en parques nacionales de Estados Unidos. Hoy tenemos más de 100 destinos en todo el mundo, desde el Amazonas hasta el Himalaya. Las diapositivas de la pantalla cambiaron, mostrando paisajes espectaculares y grupos de felices excursionistas con equipo de acampada. El año pasado lanzamos una nueva dirección: contenidos educativos, prosigue Grayson. Cursos en vídeo, podcasts, libros sobre supervivencia en la naturaleza. Y ahí es donde entra usted, señora Pryor. Buscábamos un experto en supervivencia en la naturaleza para nuestra nueva serie. Alguien con experiencia, conocimientos y, lo que es más importante, con capacidad para transmitir la información en un lenguaje sencillo. Escuchamos docenas de podcasts, vimos cientos de vídeos y entonces di con Desert Survival. En la pantalla apareció la portada de mi podcast, una sencilla imagen de un cactus sobre una puesta de sol que había hecho con un editor gráfico hacía 3 años. Tu podcast es único, continuó Noah con entusiasmo. No te limitas a dar consejos, sino que cuentas historias. No asustas a tus oyentes con los peligros del desierto, sino que les enseñas a respetarlo y comprenderlo. Eso es exactamente lo que buscábamos, escuché con la respiración contenida. ¿De verdad tenían tan buena opinión de mi trabajo? ¿Un podcast que grabé con un micrófono barato en mi armario, sentado en el suelo entre mi ropa? Pero lo que más nos impresionó fueron las estadísticas, intervino Olivia, cogiéndole el mando a distancia a Noah. Echa un vistazo. En la pantalla apareció un gráfico. Una línea que empezaba casi en 0, subía gradualmente y luego aumentaba bruscamente. Es el número de escuchas de tu podcast en los últimos 2 años, explicó Olivia. Como puedes ver, hubo un pico hace unos 6 meses. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Sabía que el número de oyentes crecía, pero nunca había visto las estadísticas exactas. Porque tu podcast salvó la vida de un grupo de excursionistas en el Valle de la Muerte, dijo Olivia. La historia saltó a las noticias y la gente empezó a buscarte. En los últimos 6 meses, tu podcast ha acumulado más de 3 millones de escuchas. Sentí que la sala nadaba ante mis ojos. ¿3 millones? Era imposible. Pensé que tenía unos pocos miles de oyentes, como mucho. No lo sabía, murmuré. No tengo acceso a las estadísticas completas, solo a las básicas. Grayson asintió comprensivo. La plataforma en la que alojas tu podcast no es la más transparente en cuanto a estadísticas, pero créame, señora Pryor, se ha convertido en una sensación en ciertos círculos, foros de viajes, comunidades outdoor, todo el mundo habla de esa chica de Nevada que conoce el desierto como la palma de su mano. No sabía qué decir. La idea de que en algún lugar, fuera de Tonopah, me conocieran y apreciaran millones de personas me parecía absurda. Y aquí llegamos al punto. Grayson se enderezó en su silla. Señorita Pryor, nos gustaría ofrecerle un contrato exclusivo para crear contenido educativo para Wilderness Escape, podcasts, cursos de vídeo, posiblemente un libro. Total libertad creativa, nuestro apoyo técnico y de marketing, y, lo más importante, hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Una suma de 6 cifras. $300,000 el primer año, con opción a prorrogar y aumentar los honorarios en función del éxito del proyecto. Sentí que se me helaba la sangre. ¿$300,000? Era más de lo que había ganado en toda mi vida. Más de lo que podría ganar en 10 años como operador de emergencias en Tonopah. Eso es una oferta muy generosa, solté tratando de ordenar mis pensamientos. Pero no sé qué esperas que haga. No soy un instructor de supervivencia profesional. No tengo títulos ni certificaciones. Eso no importa. Grayson negó con la cabeza. Tienes experiencia y, lo que es más importante, la capacidad de explicar cosas complejas en términos sencillos. Hablas de la supervivencia en el desierto de un modo que hasta un habitante de la ciudad que nunca haya salido de la comodidad de una habitación con aire acondicionado entenderá y recordará tus consejos. Además, añade Olivia, su historia es inspiradora en sí misma.
Una joven de una pequeña ciudad que conoce el desierto mejor que los guías profesionales. Es un gran relato para el marketing. Les escuché, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Me estaban ofreciendo no solo un trabajo, sino un cambio de vida completo. Un traslado a San Francisco, una carrera con la que no habría soñado. ¿Pero estaba preparada para semejante cambio? Necesito tiempo para pensar, dije, intentando parecer profesional. Es una gran decisión. Por supuesto, asintió Grayson. Lo comprendemos, pero antes de que empieces a sopesar los pros y los contras, vamos a repasar los detalles. Noah, enséñale a la señorita Pryor nuestro plan. Noah pulsó el mando a distancia y en la pantalla apareció un cronograma detallado con las fases del proyecto. Vemos esto como un proyecto de varias fases. Comenzó. En primer lugar, migraremos su podcast actual a nuestra plataforma, mejoraremos la calidad del audio y añadiremos transcripciones para mejorar la indexación en los motores de búsqueda. Luego lanzaremos una versión en vídeo, los mismos temas, pero con imágenes. Al mismo tiempo, empezaremos a trabajar en el libro. En la segunda etapa, la puerta de la sala de conferencias se abrió de repente, interrumpiendo la presentación. Mercy, mi hermana, estaba en la puerta, con la cara roja de ira y el pelo revuelto. Detrás de ella asomaba un preocupado guardia de seguridad. «Disculpe, señor Grayson», dijo. «Esta mujer dice ser la hermana de la señorita Pryor. De algún modo ha conseguido burlar a los guardias de abajo». Me levanté sin poder creer lo que veía. «¿Mercy? ¿Cómo has acabado aquí?» Mercy ignoró mi pregunta y recorrió la habitación con mirada evaluadora. Su mirada se detuvo en la proyección con el contrato de 6 cifras y sus ojos se abrieron de par en par. «Así que de eso se trata», dijo con una risa falsa. «Mi hermana pequeña ha decidido dedicarse a los grandes negocios». Grayson se puso en pie, manteniendo una cortesía impecable. «Usted debe de ser Mercy Pryor». Su hermana mencionó que tiene parientes en Tonopah. «Soy Fionn Grayson, fundador de Wilderness Escape». Le tendió la mano, pero Mercy la ignoró, sin dejar de mirarme. ¿300,000? ¿En serio, Regan? ¿De verdad crees que vales tanto dinero? Su voz rezumaba sarcasmo. Parece que esta gente no te conoce como yo. Sentí que me ruborizaba. Toda mi vida, Mercy tenía una forma de hacerme sentir insignificante con una sola frase. La pequeña, estúpida e incapaz Regence que necesitaba que su hermana mayor tomara sus decisiones. «Señorita Pryor», intervino Grayson, y no me di cuenta inmediatamente de que se dirigía a Mercy. «Estamos en medio de una reunión de negocios. Si quiere hablar con su hermana, puede esperar en la recepción». «No voy a ninguna parte». Mercy cruzó los brazos sobre el pecho. «Quiero que me expliques por qué estás dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por mi hermana, que ni siquiera tiene estudios universitarios y mucho menos ninguna titulación». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Olivia y Noah intercambiaron miradas. Jarvis se movía nervioso de un pie a otro. Solo Grayson permanecía imperturbable. «Señorita Pryor», volvió a dirigirse a Mercy. «Las cualificaciones de su hermana están demostradas por los millones de personas que escuchan su podcast y aplican sus consejos. En nuestro negocio eso se valora mucho más que los diplomas y certificados». Mercy resopló. «Millones, te han engañado. Solo la escuchan un par de cientos de personas, y eso por lástima». «En realidad», intervino Olivia, cogiendo un portapapeles con un gráfico, «tenemos las estadísticas exactas. 3.200.000 escuchas en los últimos 6 meses, un 800% de crecimiento de audiencia. Son cifras impresionantes, incluso para los grandes proyectos mediáticos». Mercy se quedó muda un segundo, mirando el gráfico. Luego su rostro volvió a contorsionarse. «Sigue siendo un error. Regan no es capaz de...» «¿De qué soy incapaz, Mercy?», hablé por fin, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Termina de pensar». Mercy se volvió hacia mí y vi algo nuevo en sus ojos. Miedo. Miedo de que su hermana pequeña de repente no fuera la niña indefensa a la que mandan. «No eres capaz de tomar tus propias decisiones», soltó. «Siempre metes la pata. Recuerda la universidad. Recuerda tu relación con Levi. Recuerda...» «Basta», levanté la mano, deteniendo el flujo de palabras.
Llevas toda la vida diciéndome que no valgo nada, que no puedo, que no soy capaz. Pero ¿sabéis qué? Esta gente, dije rodeando la habitación con la mano, piensa lo contrario. Y lo mismo piensan millones de oyentes. Respiré hondo y sentí cómo se desvanecía el peso que había estado cargando durante años. Ya no soy esa niña asustada, Mercy. He crecido. Y sí, puedo tomar mis propias decisiones, incluida la de decidir sobre un contrato de $300,000. Mercy palideció. No puedes irte así como así de tono pa. ¿Y mamá y papá? ¿Y yo? ¿Quién va a cuidar de ti? Yo terminé por ella. ¿Limpiar la casa? ¿Cocinar cenas cuando trabajas hasta tarde? ¿Escucharte sermonearme sobre lo perdedora que soy? Sacudí la cabeza. Se acabó, Mercy. Ya no vivo la vida de otra persona. Tengo la mía propia. Y acaba de empezar. Se hizo el silencio en la habitación. Mercy se quedó allí, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. Por primera vez en su vida, mi hermana mayor no sabía qué decir. Creo que será mejor que se marche, señorita Pryor, dijo finalmente Grayson, volviéndose hacia Mercy. Aún tenemos que discutir muchos detalles del contrato. Señaló con la cabeza al guardia que seguía de pie en la puerta. Se adelantó, dispuesto a escoltar a Mercy hasta la salida. «Esto no ha terminado, Regan», dijo Mercy antes de volverse hacia la puerta. «Te vas a arrepentir de esto. Siempre vuelves. Siempre lo haces». Dejó que el guardia la condujera a la salida y la puerta se cerró tras ellos. Hubo un silencio incómodo en la sala de conferencias. «Pido disculpas», dije, con las mejillas encendidas por la vergüenza. «Mi hermana... tenemos una relación complicada». Grayson hizo un gesto con la mano. «No te disculpes. Los dramas familiares forman parte de la vida. Créeme, los he visto peores», sonrió. «En cuanto al contrato, ¿tu respuesta sigue siendo «tengo que pensármelo»?» Miré la proyección con la cifra de $300,000, el gráfico con millones de audiciones, las caras de las personas que creían en mí, más que mi propia familia. Entonces recordé Tonopah. Las calles polvorientas, los días calurosos, los interminables regaños de Mercy, las miradas de decepción de mis padres. La elección era obvia. «Mi respuesta es sí», dije con firmeza. «Acepto tu oferta». Grayson sonrió ampliamente y me tendió la mano. «Bienvenida al equipo, Regan Pryor. Estoy seguro de que este es el comienzo de una maravillosa colaboración». Le estreché la mano y sentí que la confianza crecía en mi interior. Por primera vez en mi vida, no estaba haciendo una elección por miedo o por sentido del deber, sino porque realmente lo deseaba. Me había elegido a mí. «¿Cuándo puedo empezar?», me pregunté. «¿Qué tal ahora mismo?», sugirió Noah con entusiasmo. «Ya tenemos un estudio preparado para grabar. Después de firmar los papeles, podríamos hacer una grabación de prueba». Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de energía. «Me parece estupendo». «Pero antes», intervino Olivia, «tenemos que discutir los detalles de la mudanza. La empresa te pagará el alojamiento en San Francisco durante los 3 primeros meses, hasta que te instales. También te ayudaremos a trasladar tus cosas desde Tonopah». «No tengo muchas cosas», admití. «Sobre todo libros y algo de ropa». «Así es más fácil», sonrió Olivia. «Podemos organizarlo todo la semana que viene. La semana que viene. Tan pronto». La idea de dejar Tonopah para siempre dentro de unos días me produjo una extraña sensación, una mezcla de euforia y ligera tristeza. Al fin y al cabo, este era mi hogar, por muy duro que fuera. «Hay una cosa más», dijo Grayson mirándome atentamente. «Tu hermana. Por lo que hemos visto podría ser problemática. ¿Estás segura de que estás preparada para eso?», me pregunté. «Mercy no es de las que se rinden fácilmente. Llamará, escribirá, tal vez incluso venga a San Francisco. Me empujará a la culpa, me recordará a mis padres, mis Asa. No sería fácil, pero ya no era la chica intimidada que podía ser manipulada. Hoy por fin me veía a mí misma a través de los ojos de los demás. Valiosa, capaz, digna. Y eso lo cambió todo. «Puedo manejarlo», respondí con seguridad. «Es mi vida y tengo derecho a vivirla como quiera».